Shalom a los hermanos. Continuando un poco con el libro de Oseas, del profeta Oseas, vamos al capítulo 3, que son 5 versos. No, es un capítulo corto, pero con mucha enseñanza. Porque en este capítulo, como en los demás, también podemos ver lo que es el pecado o lo que el pueblo está padeciendo, su estado pecaminoso. Podemos ver cómo el Padre llama o nos llama, ¿no?, al arrepentimiento, nos envía al desierto para que nos muestre su poder y nos podamos arrepentir, y cómo nosotros mismos al observar eso volvemos a Él, ¿no? Temblando, dice la Escritura, temiendo volvemos a Él porque podemos ver de su bondad, y particularmente en este final de los tiempos que estamos viendo, no, profecía tras profecía, cumplirse delante de nuestros ojos. Y en el capítulo 3 de Oseas 1 nos dice: Yahweh me dijo, ve una vez más y ama a una mujer que ama cosas malditas, a esta adúltera, así como Yahweh ama al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas que les ofrecen. Acá nos muestra la condición, ¿no? Nos compara con una mujer adúltera, ¿sí? Porque obviamente el pueblo está en adulterio, fornicación. Estamos hablando del adulterio, que es obviamente el practicar del pecado constante. Soberbia, altivez, orgullo, vanidad, muerte, y estar bajo el yugo de otros dioses o naciones, ¿no? O lo que es el sistema global mundial que nosotros vemos hoy, que corre en pos del dinero, básicamente. Y bueno, lo de las tortas de pasas que se hacen hasta el día de hoy, se ofrecen ese tipo en ciertos días festivos religiosos, a tales deidades idolátricas se les ofrecen algunos alimentos y tortas, por ejemplo. Hasta el día de hoy pasa, pero acá nos muestra la condición en la cual el pueblo, cuando dice Israel, recuerden que no es solamente el Israel físico, la casa de Judá o judíos. Está hablando de todo Israel, está hablando de todos los que hemos sido esparcidos en las naciones desde hace mucho tiempo, en todos los asedios que ha sufrido Jerusalén, desde Egipto, Babilonia, bueno, desde que salió de Egipto, luego lo que es Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El pueblo ha sido esparcido en todo el mundo. Nos está hablando a todos los que han nacido en las naciones, en el desierto de las naciones. En el verso 2 nos dice: así que la compré de vuelta para mí mismo con 15 piezas de plata y un homer de cebada y una jarra de vino. Cuando nosotros vemos esto y hacemos la comparación de comprar a una persona por 15 piezas de plata, un homer de cebada y una jarra de vino, hasta parece que no tenemos valor, no tenemos ningún tipo de valor, no valemos nada cuando somos parte de practicantes del pecado. No valemos nada, no somos nada en el medio del practicar del pecado. Nos pueden comprar por nada, de hecho. En el verso 3 nos dice: entonces le dije, tienes que permanecer. Yahweh le dice a la amada, a la adúltera que compró, le dice: tienes que permanecer en reclusión por mucho tiempo y ser mía. No serás una ramera, dice, y no estarás con ningún hombre, y yo no vendré tampoco para tener relaciones contigo, ¿no? Si nosotros desglosamos el verso 3, básicamente lo que está sucediendo es que salimos de Egipto, del pecado, del sistema del faraón, salimos y nos lleva
a una tierra, a un desierto, nos lleva al desierto. ¿Y qué sucede aquí? Permanecemos como en reclusión por mucho tiempo, dice, y ser solamente o escuchar solamente la voz del Padre, sin ser una ramera, no estando con ningún hombre, o sea, dejando de fornicar, dejando el adulterio, pero tampoco el Padre viene, ¿no?, a estar en esa intimidad con nosotros, sino que nosotros estamos en un proceso. Esto le pasa a muchas personas que son llamadas, que han vivido en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en todo tipo de pecado, en las tinieblas básicamente, y que un día escuchan la voz y ¿qué pasa? Esa persona es separada y va a un desierto, y ahí empieza a entender su pecado, empieza a entender su maldad, empieza a entender que ha pecado contra el Padre, contra su prójimo, contra él mismo, ¿no? Pero no hay todavía esa intimidad con el Padre, sino que más bien en ese tiempo lo que está sucediendo es que la persona empieza a entender y comprender el lugar en el cual ha estado, en el lugar de tiniebla en el cual ha estado constantemente. En el verso 4 nos dice, porque los hijos de Israel estarán en reclusión por mucho tiempo, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin un altar, sin sacerdotes y sin manifestaciones. Está hablando de las manifestaciones del Padre. O sea, sin nada. Absolutamente en reclusión. Es como estar en un lugar pensando, reflexionando de todo lo que hemos hecho. Pero el Padre no deja a su pueblo solo en ese tiempo, sino que lo sustenta. No lo deja abandonado, sino que lo sustenta. Pero lo tiene en un tiempo prolongado, sin príncipe, sin sacrificio, o sea, sin altar, sin príncipe, sin una guía, sin el altar, sin sacerdotes y sin manifestaciones que se dan de parte del Padre. Porque bueno, el pueblo en muchos casos se guía por las manifestaciones para saber que el Padre está ahí. Pero es como un cesar de lo que es la vida de la persona dentro de lo que es las tinieblas, ¿no? Estar pensando en lo que ha hecho y en lo que vendrá. En el verso 5 dice, después de todo esto, de la reclusión, después de estar sin rey, sin príncipe, sin altar, sin sacrificio, sin sacerdotes, sin manifestaciones, en el desierto, en el verso 5 nos dice, después los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Yahweh su Elohim y a David Yeshua su rey. Ellos vendrán temblando, temerán a Yahweh y a su bondad en el final de los tiempos. O sea que después de haber pecado, de haber sido llamados, de haber ido al desierto en reclusión, a pensar, a reflexionar sobre todo lo mal que hemos hecho, ¿qué sucederá? Vamos a entender, vamos a comprender por medio de la palabra lo que hemos hecho y nos arrepentiremos y buscaremos a nuestro Padre y a su palabra, a Yeshua de Nazaret. Y temblando de esa forma, temiendo de esa forma, ¿no?, a Yahweh y a su bondad. Y todo esto, ¿en qué tiempo sucederá? La misma escritura lo dice en el verso 5, en el final del tiempo. Entonces, estos 5 versos de Oseas 3, no, aunque son pocos, muestran todo el camino que hace la persona que ha vivido en el pecado, ¿no?, cuando es llamada. Son 5 versos muy cortos que nos explican toda la escritura en apenas 5 versos, ¿no? Y nos muestran cómo pasamos de las tinieblas a ir a un lugar, a ir al desierto, tal cual como pasó con el pueblo, pasa de manera personal con nosotros,
a comprender lo que hemos hecho, a entender lo que es bueno y lo que es malo, a discernir lo que es bueno y lo que es malo, dejar lo malo y hacer lo bueno, ¿no? Guardar los mandamientos, seguir las instrucciones que son la Torá, así como lo hizo Yeshua de Nazaret en carne, cuando vino y estuvo con nosotros en la tierra, de la misma forma, imitando a nuestro Mesías día a día. Y todo esto se está dando, como nos dice la Escritura, en este tiempo, en el tiempo final. Así que escudriñar la Escritura, este es el capítulo 3 de Oseas, ¿no? Para poder entender, comprender, discernir y orar en consecuencia. Así que mis hermanos, bendiciones, shalom.